Vamos a dejar atrás el tema de las extensiones de Joomla, ya que consideramos que los puntos más importantes han sido tratados, es decir, en primer lugar, cómo obtener estos componentes, módulos y plugins. Ya vimos que hay tres maneras. Una es a través del portal Joomla Extensions, otra es a través de Google y otra es a través del foro Joomla Spanish. Otro punto era de qué manera podíamos dar con estas extensiones, es decir, qué palabras podemos utilizar, qué palabras claves podemos utilizar para una búsqueda, cómo identificar la información clave, para qué versión se utiliza, cómo ver un demo, cómo realizar una descarga, en fin, cómo instalarlo, cómo realizar las configuraciones básicas y cómo agregarlo a nuestra plantilla. Obviamente este tema puede dar para hasta cientos de capítulos, ¿verdad? Pero consideramos que vimos e instalamos las extensiones pues más comunes que más se utilizan dentro de una página. Para mi gusto solo faltó una por ahí, que es el administrador de las descargas. Si ustedes se fijan, tenemos una opción para descargas. Lamentablemente estuve tratando de instalar este componente que se llama Repository, pero nunca pudo instalarse. Puede verse a lo mejor problemas por ahí con el servidor de hospedaje de página. Sin embargo, vamos a aprovechar eso para tratar un tema más adelante, que es cómo instalar de manera manual, por así decirlo, un componente. Entonces, de momento vamos a dar por cerrado el tema de las extensiones de Joomla y vamos a empezar a trabajar un poquito más con lo que es nuestra plantilla. Así que en primer lugar, en este capítulo vamos a tratar de ver un poquito más acerca de la estructura de archivos de una plantilla. Para ello vamos a hacer uso de nuestro cliente de FTP, que en mi caso es el FileZilla. Vamos a entrar al cliente de FTP, el FileZilla, y hacer una sesión FTP. Realizamos la conexión y recuerden que en el caso de 000webhost.com habilita una carpeta llamada public html. Dentro de esta carpeta están todas las carpetas de archivos de Joomla. Las plantillas se guardan en la carpeta llamada templates. Aquí está, vamos a dar doble clic y aquí está la lista de plantillas o de templates que estamos manejando. Vamos a ir al backend. Una vez dentro del backend, entramos a extensiones y a gestor de plantillas. Aquí está nuestra lista de plantillas. Tenemos plantillas para sitio y tenemos para lo que es el backend, es decir, para el frontend, y el del administrador es para el backend. Si ustedes se fijan, tenemos de sitio 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos a nuestro cliente de FTP y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una carpeta extra que es la de System. Vamos a navegar un poco por todas las carpetas. Vamos a abrir el caso de la de Atomic y vayan dándose cuenta de las carpetas que utiliza. CSS, que es para las hojas de estilo en cascada. HTML, que es para códigos de HTML. Las imágenes, aquí es donde se guardan las imágenes de las plantillas. JS, que es para el JavaScript, el lenguaje. Y tenemos una serie de archivos. Entre los más importantes o los más destacados están el favicon.ico, que es el pequeño icono que aparece en las pestañas. Si ustedes se fijan, aquí hay una imagen, tiene un tamaño de 16 por 16 y es con extensión .ico. Ese es el favicon.ico. Todas las plantillas deben de tener uno.
y tienen siempre este nombre, favicon.ico. El index.php, dentro de este index.php se guarda la información principal de nuestra plantilla. Si no existiera este archivo, pues prácticamente nuestra plantilla no funcionaría. Muchas veces podemos tener o no podemos tener los CSS, por decir, a lo mejor las imágenes, pero teniendo el index va a estar la plantilla, claro, muy austera, pero al fin y al cabo pues la gente va a poder ver nuestro portal. Obviamente lo óptimo sería pues que siempre estén todas acompañando al index, es decir, el CSS, el HTML, las imágenes y el JavaScript. Después tenemos un archivo que es el templatedetails.xml. Este guarda información acerca de la plantilla, es información que utiliza Joomla a la hora de la instalación. Si nuestra plantilla no tiene este archivo XML, lo más probable es que no se pueda instalar. Hay ocasiones en que les va a llegar a dar ese error, es decir, que no cuentan con el XML. Así es que cuando les suceda ese detalle, pues quiere decir que está ausente este archivo. El template thumbnail es un archivo de cómo se ve nuestra plantilla. Era muy utilizado en las versiones previas de Joomla. Cuando estábamos nosotros en el backend, al entrar al gestor de plantillas, si uno pasaba el puntero del ratón por encima del nombre de la plantilla, aparecía esta imagen de thumbnail. En este caso, para Joomla 2.5 ya no es así. Sin embargo, se sigue utilizando esta imagen. No todas las plantillas guardan esta estructura, es decir, estos mismos archivos. Obviamente el index es a fuerza que lo debe de tener, el template details, el favicon.ico, pero hay ocasiones en que, por decir, en este caso CSS, vamos a entrar, y si ustedes se fijan, tiene 3 archivos CSS para hojas de estilo en cascada. Vamos a ver que en el caso de otras plantillas hay veces que son 3, 4, 5, son más, hay veces que solo es 1. Así es que a la hora de que tengan que meterle mano a estas plantillas, no piensen que es una estructura fija. Igual en el caso de HTML, ¿verdad? Las imágenes, hay ocasiones en que vienen en varias carpetas, hay ocasiones en que en la misma carpeta de imágenes vienen todas las imágenes. Vamos a abrir otra plantilla. Ya abrimos Atomic, vámonos al caso de V5. Tenemos también lo que es el index, template details, favicon.ico. Aquí aparece una extra, fuentes. Esta no la tenía Atomic. Si nos vamos al CSS, aquí ustedes ven que ya son más archivos de CSS. Puede hacer uso de todos los archivos, de 2-3 archivos, o puede ser que solo uno de los CSS sea el que utiliza nuestra plantilla. Aquí ya agregaron una carpeta que se llama fuentes. Tenemos imágenes. Si ustedes se fijan, hay varias imágenes. En el otro no había ninguna y tenemos una carpeta que se llama System. Dentro de System vienen más imágenes. JavaScript, el lenguaje. Pero ustedes van empezando a ver cuáles son las carpetas básicas. Entre las básicas tenemos el CSS, tenemos el HTML, las imágenes y el JavaScript, además de los archivos index, favicon y template details. ¿Okay? Es muy recomendable que hagan un respaldo de su plantilla, ya que si sufren por ahí la pérdida de alguna información, pues lo pueden volver a subir. A mí me ha sucedido en ocasiones que al estar trabajando en sesión FTP
por algún motivo no me guarda el index y pues tengo que regresar de un respaldo el index de mi plantilla y pues seguir trabajando sin ningún contratiempo. Para ello, en este caso nosotros tenemos BIS 20. Vamos a irnos al raíz y para hacer el respaldo, pues obviamente de mi servidor remoto dentro del FTP client, que es FileZilla, yo lo voy a arrastrar hacia una carpeta de mi disco duro. Yo aquí ya lo tengo, lo voy a borrar porque creo que hice algunas modificaciones. Ya lo borré, así es que voy a enviarlo hacia mi carpeta de disco duro de mi máquina. Ya está el respaldo, aquí tenemos la carpeta y una recomendación: bajen algún editor de archivos para PHP, CSS. Obviamente se puede trabajar con el bloc de notas, pero hay editores que facilitan un poco más la tarea. Yo el que utilizo se llama PHP Designer. Se van a Google y teclean lo siguiente: PHP Designer 2007 free. Escogemos la primera opción, que es en CNET Download. Esta versión es gratuita. Parece ser que salieron unas versiones, pero ya hay que pagar por ahí alguna cantidad. Lo descargamos y pues posteriormente lo vamos a instalar. Aquí empieza a hacer la descarga, baja un archivo para después realizar la descarga en línea. Aparecen las ventanas para instalación. Yo en mi caso ya lo tengo instalado. Esto les va a servir mucho en el caso de la copia que mandamos a disco duro. Desde ahí pueden ustedes abrir su PHP Designer, irse a esa carpeta y empezar a abrir lo que es la plantilla, hacer cambios y subirla a el servidor remoto. Aquí yo puedo abrir, está dentro de escritorio, My Shared Folder, BIS 20, y aquí tenemos el index. Esta es la información de mi index. Yo puedo modificar y subirla y estar viendo cuáles son los cambios que va a tener la plantilla. Esto por lo siguiente, al menos en este FTP, si yo quiero abrir el index PHP, ver editar, automáticamente me lo abre en el bloc de notas. Entonces a veces se me hace un poquito complicado hacerlo a través del bloc de notas. Por eso mejor descarguen esta aplicación o cualquier otra que ustedes ya conozcan y el respaldo envíenlo a su disco duro. Desde ahí hacen cambios desde su respaldo, mándenlo a su servidor remoto y pues vean qué cambio se realiza. Así es que ya conociendo un poquito de la estructura de carpetas de archivos, ya podemos empezar a realizar algunos cambios en nuestra plantilla. El primero que vamos a realizar es cómo agregar un favicon distinto al que nos aparece por default. Así es que eso lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo. Gracias.